Hola, bienvenidos al curso de repaso de Informática 2, bloque 2, algoritmos y diagramas de flujo. En este curso de repaso trataremos los temas esenciales de conceptos básicos de algoritmos, sus elementos, las estructuras básicas de control secuencial de decisión y de repetición y su representación en diagramas de flujo mediante algunos ejemplos sencillos de uso de los algoritmos y reconoceremos su simbología. Además, propondremos soluciones básicas a problemas de la vida cotidiana, esquematizando sus procesos mediante el uso de algoritmos y diagramas de flujo. Iniciemos viendo de manera intuitiva el concepto de algoritmo. Un algoritmo es una lista de pasos a seguir para solucionar un problema. En esta primera, idealmente, revisemos el diccionario de la Real Academia Española, que define un algoritmo como un conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la solución de un problema. Ahora, ¿qué significa que sea ordenado o ordenar? Significa colocar algo o a alguien de acuerdo con un plan o de un modo conveniente. Y aquí resaltaremos la palabra conveniente. Esto quiere decir que las instrucciones u operaciones deben estar acomodadas de tal modo que permitan llegar a la solución de una actividad, no en cualquier orden ni en cualquier secuencia. ¿Qué significa que sea finito? Que tiene un fin, es decir, que tiene un límite. Con estas ideas podemos reconstruir esta definición de algoritmo, por ejemplo, como un conjunto de instrucciones colocadas de modo conveniente para llegar a la solución de un problema. Y este colocadas de modo conveniente nos da una primera idea que se conoce como secuencialidad. ¿Qué es la secuencialidad? Es un orden correcto para llegar a la solución de un problema. Y los primeros algoritmos que veremos se llaman algoritmos secuenciales. En este primer tipo de algoritmos, lo que se hace es poner una serie de pasos escritos en un orden lógico específico que permite realizar la solución de un problema. Si se modifica el orden, no se llega al resultado que se desea. Por ejemplo, aquí vemos un esquema general de un algoritmo en diagrama de flujo que tiene en primer lugar un inicio. Este símbolo indica que ahí empieza el algoritmo y después tiene una serie de acciones, la acción 1, la acción 2, la acción 3, que solucionan algún problema y por último llega a finalizar el algoritmo. Si yo cambio el orden de las acciones, seguramente que no llegaré al resultado correcto porque el algoritmo secuencial tiene un orden determinado. Ahora bien, con esta misma noción de secuencialidad, recordemos el proceso general de cómo funciona una computadora. En 3 pasos: la entrada, el proceso y la salida. En la etapa de entrada se recopilan y se introducen los datos que van a servir para utilizarse en el algoritmo. En el proceso se realizan los cálculos o las operaciones aritméticas y lógicas que son necesarias para llegar al resultado. Y por último, en la salida se presentan al usuario los resultados obtenidos por el algoritmo. Estos 3 pasos requieren esa secuencia lógica ordenada, porque no podemos hacer primero el proceso antes que la entrada, ni podemos hacer primero la salida antes que el proceso. Veamos un ejemplo sencillo de un algoritmo que tiene estas 3 etapas. Vamos a calcular el área de un rectángulo. Para calcular el área de un rectángulo necesitamos 2 datos: la base y la altura. Y una vez teniendo los valores de estos datos, que en el ejemplo es 21 y 8, podemos entonces pasar a la siguiente etapa del proceso, que es calcular con la fórmula el área del rectángulo y finalizar
escribiendo el resultado, que en este caso es 178. Observemos que en el color naranja se ha definido los pasos de la entrada, como pedir la longitud de la base, es decir, lo primero que hacemos es pedir al maestro o a alguna persona cuánto vale la base del rectángulo, cuánto vale la altura, y una vez que las tenemos, ahora sí podemos pasar al paso 3 a calcular el área multiplicando la base por la altura, y al final en la etapa de salida escribir el resultado. Observa, es naranja entrada, verde proceso y azul salida. Las tres etapas en un orden lógico. Con estas primeras ideas y este ejemplo sencillo, podemos ver que un algoritmo tiene unas ciertas propiedades o características que vamos a mencionar. La primera de ellas es que un algoritmo debe ser preciso. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de los pasos sea entendible y solo se interprete de una forma, es decir, que no haya ambigüedad. Cuando yo pido el área de la base, pido la base del rectángulo, no se entiende otra cosa más que eso. Que sea definido significa que si repites el algoritmo con los mismos datos, siempre llegarás al mismo resultado. Es decir, si yo siempre le doy la base 28 y la altura 10, siempre que repita el algoritmo voy a llegar al mismo resultado, que sería 280. Que sea finito significa que el número de pasos es limitado y siempre llegarás a terminarlo, es decir, no tengo un número infinito de pasos. Y que sea propio significa que solo tiene un punto de inicio, es decir, un símbolo de inicio, y solo un punto de finalización, es decir, un símbolo de fin, como vimos en el diagrama de flujo anterior. A continuación podemos observar el mismo ejemplo del área del rectángulo, donde vemos la entrada, el proceso y la salida, pero ahora representados en un diagrama de flujo. Vamos a observar que tenemos el punto de inicio del algoritmo. En este momento ahí todavía no es ningún paso, solo nos señala ahí empezamos, y luego tenemos ya representado en diagrama de flujo cómo se pide la longitud de la base y cómo se pide la longitud de la altura, pero mediante un símbolo del diagrama de flujo. En el diagrama de flujo este pedir significa leer. ¿Por qué leer? Porque la computadora lo que hace es que se detiene y espera a que tú escribas en el teclado los valores que corresponden a la base, que en este caso vamos a decir que está representado por la letra B, que se le llama una variable, y la altura, que está representado por la letra A. Entonces, cuando nosotros decimos pedir la longitud de la base y la altura, en este caso en el diagrama de flujo, ese pedir se representa mediante un símbolo de un trapezoide, un trapecio, en el que se escriben las variables que queremos leer. Por ejemplo, este trapecio significa leer que el área representado por la letra A y la base representado por la letra B. Entonces aquí dice, lo podemos interpretar como se lee la altura y la base del rectángulo. Una vez que ya hicimos esta etapa, que es la entrada de datos, que es equivalente a esto, podemos pasar al proceso. Los procesos se representan en diagramas de flujo mediante rectángulos, y dentro del rectángulo escribimos el proceso que queremos realizar. En el paso explicado en español dice que es calcular el valor del área con la fórmula área igual a base por altura. Toda esta idea, todo este paso, pues, se representa en el diagrama de flujo con un rectángulo, que significa hacer un cálculo, y después ponemos la fórmula, que es área igual a base por altura. Dentro de la computadora el símbolo del asterisco significa multiplicación.
Entonces aquí estamos aplicando la fórmula área es igual a base por altura. El resultado se guarda en la variable área. O sea, al final se asocia el resultado con la variable área, sea cual sea este resultado. Por ejemplo, si en el paso previo A y B se hubiera dado un valor a de 5 y a B de 8, cuando paso al cálculo A igual a B por A, se multiplica 8 por 5 y me da el resultado que sería 40. Una vez que ya tengo el resultado en la variable área, paso a la salida, es decir, tengo que entregar el resultado. En este caso tengo un símbolo que parece como un piano visto desde arriba, que en un diagrama de flujo significa imprimir un documento. Lo que estoy haciendo es decir que se imprima eso en una hoja y se le presente al usuario. Quiere decir escribe el resultado del área obtenida. Aquí solamente en la hoja aparecería el valor obtenido, que sería el 40. Y una vez que ya imprimí el resultado, llego al último paso, que es el fin, y se termina el algoritmo. Observa cómo entonces este mismo algoritmo platicado en pasos se representa de manera distinta en un diagrama de